Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas_eco en Twitter. Y hoy vamos con el programa 13 del martes 21 de mayo de 2019. Hoy con Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas y Talento Científico. Pero antes, como siempre, al otro lado de la fibra tenemos a Enoc Martínez. Buenas, Enoc. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, pues nada, ya tengo piso, ya me estoy mudando a Ciudad Real en breve. Y nada, esta semana, el viernes estuvo muy chulo, estuvimos en la Universidad Autónoma de Madrid con el Colegio de Ambientólogos dando una charla para los futuros ambientólogos sobre el perfil profesional y muy muy interesante, respondiendo preguntas que cuando uno está en la carrera siempre se las hace y mola un poco orientar a los que están ahí en el fragor de la batalla de los exámenes sin tener ni idea de a qué se van a dedicar. ¿Y quién mejor que tú que te dedicas a ayudar a los recién acabados a buscar empleo? Estábamos varios perfiles y cada uno contaba un poquito pues diferentes cosas para que ellos también vean la diversidad. Sí, pero bueno, tú aparte de tu experiencia tienes la web Sí, esta. hombre. Sí. Y nada, preparando también rutas de senderismo para el veranito por el sur de Gredos y un poco de todo. ¿Y tú qué tal tu semana? Pues bueno, mi semana bien, ya sabes, peleándome, esta semana ha sido WordPress a tope, peleándome con ese CMS, como dice Boluda, Joan Artés y Jan Boluda, que son expertos en WordPress. Ese CMS que nos encanta, pues ahí pegándome con WordPress. Sobre todo con un plugin de publicidad que vamos a, sobre todo para trabajo en medio ambiente, vamos a meter publicidad y estamos ahí pegándonos con un plugin premium de publicidad y ahí hemos estado un poquito. También terminando la web del departamento que quería decir hoy ya cómo se llama, pero voy a esperarme porque todavía me falta alguna cosita que me envíen para... Sí, ya sabes cómo va esto, ¿no? No vamos mal, nos dimos mayo para acabar y va a estar acabado en mayo, o sea que no vamos vamos perfectamente en tiempo. Y por último, que me han publicado esta semana, un artículo que escribí hace un año, una colaboración con un medio, con Mad Science, me pidieron una colaboración en la que yo escribí algo y alguien de ilustración me hacía las ilustraciones para lo que yo había escrito. Y yo me escribí un artículo hace un año que era algo así como la restauración ecológica de campos agrícolas no implica eliminar los cultivos para hacer bosques. En plan, que tú puedes restaurar ecológicamente campos agrícolas poniendo setos, haciendo otras cosas para que el campo siga siendo agrícola, pero con mejores servicios ecosistémicos. Y me han hecho unos dibujitos, dejaré ahí el enlace al artículo. Me han hecho unos dibujitos, además creo que era alguien con discapacidad, así que yo encantadísimo. Me dijeron que sí podía ser así. Yo, evidentemente, colaboré de gratis con ellos, pues si encima es para alguien con discapacidad, pues mejor aún. O sea que yo encantado y ya lo han publicado. Y además las ilustraciones están guapas. Están muy chulas, muy chulas. Sí. Yo lo vi y dije, Sí. Pues porque me lo dices tú, pero vamos, que están muy chulas. Sí, están muy chulas. Sí, me gustó. Y nada, pues con eso he estado esta semana, seguro que con más cosas, pero por ahora eso es lo que os cuento. ¿Que pasamos ya con el invitado? Venga, preséntale. Bueno, pues tenemos aquí, como siempre, esperando mientras que nosotros divagamos de nuestras cosas al invitado. Hoy es Manolo Castellano, que es reclutador de talento científico para empresas de I+D y orientador laboral de científicos e investigadores. Buena, Manolo. Juan, Enoc, encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos, preséntate. ¿Qué tal, Juan? No, ¿qué tal, Manolo? Enoc, ha dicho que tal, Juan. Manolo. Cuéntanos un pelín a qué te dedicas, porque tienes dos proyectos ahí paralelos, Sí, bueno, cercanos y...
os cuento un poco porque yo tengo que explicarlo. Soy un bicho un poco raro. Yo he sido siempre investigador, ¿no? Científico toda mi vida. Hice 15 años de vida profesional súper académica, muy de investigación, ¿no? Yo me dediqué al mundo de la audición. Estuve trabajando durante mucho tiempo intentando entender qué es lo que hace que una célula del oído pueda pasar un estímulo mecánico, ¿no? De simplemente la vibración del sonido a algo que el cerebro pueda comprender. Qué guapo. Y bueno, estuve 7 años en Estados Unidos, volví, estuve trabajando después en Murcia, en Alicante, en Elche. Y bueno, ya cuando estaba haciendo el cuarto postdoc en la Universidad Miguel Hernández, allí en Elche, me pasó una cosa, siempre lo cuento, me pasó una cosa que nos pasa a casi todos, pero que me empezó a pasar demasiado. Y es que me levantaba por las mañanas diciendo, otra vez a trabajar, ¿no? Entonces, claro, son llamadas de atención, ¿no? que te hace tu cabeza. Que bueno, al principio, bueno, pues lo vas tirando, ¿no? Porque estaba bien en el laboratorio, me gustaba lo que estaba haciendo, pero sí que es verdad que yo pensaba que lo que yo estaba haciendo en el día a día lo podían hacer muchas personas. O sea, realmente no... Creo que tenía competencias y habilidades que no estaba usando en el día a día. Y habrá gente que eso le da un poco igual. Yo no. Yo no podía soportar eso, ¿no? Te sabía poco, ¿no? Sí, no. O sea, realmente no estaba disfrutando de mi profesión y de mi futuro laboral. ¿Qué reflejado me veo en ti? Sí, ¿no? Sí que es lo que pasa, le pasa a tantísima gente, ¿no? El problema es cómo hacer esa transición hacia otra cosa habiendo estado tanto tiempo haciendo esa única cosa, ¿no? Es el desconocimiento tan bestial que tiene uno de qué cosas hay ahí fuera, ¿no? Así que un día me fui a periodismo, que estaba enfrente, donde estaba la radio, y pregunté, oye, ¿yo puedo hacer un programa de radio? Y me dijeron, sí, claro, sí, pasa está. Así que empecé un programa de radio, era la radio de allí para los estudiantes, ¿no? Y pues, de prácticas y tal. Y era simplemente para hacer entrevistas a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Muchos de ellos, pues bueno, lo que podéis imaginar, ¿no? Gente más de industria, farma, biotech, ¿no? Pero otros no. Otros realmente hacían cosas que yo no tenía ni idea de que existía, e incluso gente que creó tipologías de trabajo que hasta entonces no existían. Porque claro, estamos hablando de gente tan competente, con una capacidad y un nivel de unas habilidades tan bestiales, que si están bien enfocadas, realmente salen cosas muy, muy chulas y muy interesantes, ¿no? Así que bueno, esa fue un poco la semilla de lo que empecé a hacer después, ¿no? Fue un proceso hacia entender qué hace un científico cuando lleva mucho tiempo en el mundo académico y quiere hacer otra cosa. Empecé a ver patrones, empecé a ver cosas que se repetían, y dije, contras, es que esto es interesante, ¿no? De por sí es interesante, y esto no hay ningún sitio donde tú vas y lo preguntas, o donde tú vas y alguien a quien consultarle, ¿no? No es fácil. Sobre todo porque cuando tú estás en un ambiente académico, tienes tendencia a preguntarle a la gente del mundo académico, es decir, a tus compañeros, a tu jefe, a lo que tú conoces, ¿no? Y se retroalimenta, ¿no? Y claro, ¿qué te dicen ellos cuando tú le preguntas si hay vida más allá de la academia? Algunos sí te informan, pero es que normalmente o no lo saben o su visión es muy negativa. Entonces, claro. Sí, es irte fuera de España para volver con un puesto mejor. Si tú ya te habías ido, o sea, tú en tu caso ya habías dado ese paso. Claro, ¿no? Y en cualquier caso, si uno quiere explorar cosas que no sean exactamente lo que hizo tu jefe, que típicamente es mundo académico, ¿no? En muchos casos, no sabes a quién acudir o cómo hacer esa transición. O si te ha servido de algo lo que has hecho antes, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que te pones a pensar muy tarde, que podrías pensarlo antes, ¿no? Y realmente no lo piensas antes porque nadie viene y te informa, ¿no? O tú no tienes esa cosa de decir, bueno, voy a explorar, voy a preguntar, ¿no? Pero llega un momento en el que te pasa. Entonces, bueno, fue un poco la semilla de lo que hice. Dejé el trabajo en la universidad, que la gente me decía, Manolo, macho, vas a dejar para un contrato que hay de investigación, ¿no? Bueno, lo dejé. Entré en un programa de creación de empresas y de innovación de la Escuela de Organización Industrial en Murcia, que me sirvió muchísimo. O sea, realmente fue una conexión con el mundo real, ¿no? Fantástica. Y ahí empecé a establecer un posible modelo de negocio a partir del cual todo lo que yo era tenía que convertirse en algo que fuera monetizable, ¿no? Monté carreras científicas alternativas. De hecho, ya lo monté estando trabajando de postdoc. O sea, le dediqué muchísimo tiempo al programa de radio, a las entrevistas, etcétera. Y eso fue un poco lo que me
lo que me animó a dar el salto, porque a nivel económico no entendía cómo se podía mantener. Al principio no tienes ni idea, pero sí que vi que disfrutaba muchísimo y sobre todo que la gente le servía. O sea, el feedback de las personas que te rodean es fundamental, ¿no? Porque no todo es dinero, no todo es la parte económica. Así que bueno, me lancé a eso y creé la página web, creé las redes sociales, empecé a trabajar qué es lo que podía ofrecer con carreras científicas alternativas y bueno, y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue la idea. Sí que es verdad que con el tiempo ese servicio que va dirigido no solo a científicos a nivel individual, sino también a instituciones de investigación, a centros tecnológicos, en fin, hay varias tipologías de clientes, me llevó a tener una red muy grande de personas, de científicos, de mucha gente que tiene PhD. Y claro, me empezó a pasar muy puntualmente que me llamaba a lo mejor un compañero mío de antes, ¿no? Que está a lo mejor en una empresa más pequeña, pero una de biotech y tal, y me preguntaba, Manolo, ¿tú no conocerás a alguien, no? Y me preguntaba un perfil súper raro, ¿no? Una cosa muy concreta, muy, muy precisa. Entonces yo vi que sí que había cierto nicho para conectar a profesionales del mundo científico con empresas de I+D, pero claro, tienen que ser pymes, ¿no? Realmente ya cuando entras en ese mundo te das cuenta de que eso es una maquinaria. O sea, realmente el mundo del reclutamiento, de la selección de recursos humanos, para las empresas que son medianamente grandes, sí, lo tienen claro, o sea, van por su cuenta, saben cómo hacerlo. Hay profesionales en el sector, están las áreas ya muy bien establecidas, pero sí que hay muchas empresas que son tirando pequeñitas, que incluso o no tienen recursos humanos como tal, o la persona que se dedica a recursos humanos está más tramitando las las cosas internas de la propia empresa, ¿no? O las nóminas y tal. Y el tema del reclutamiento, bueno, pues no le puede o no sabe dedicarle mucho tiempo. Eso fue un poco como idea de decir, oye, aquí puede que haya nicho y realmente así también completo lo que estoy haciendo. Porque claro, si hablo solo de orientación laboral, esto está muy bien, pero yo necesito entender qué es lo que le pasa por la cabeza al CEO de una empresa pequeña. Si no lo entiendo, a lo mejor estoy vendiendo humo, hablando de empleabilidad, ¿no? Entonces, bueno, empecé a formarme en reclutamiento y me di cuenta de que me encantaba. O sea, realmente esa fue la parte, lo chulo de todo esto. O sea, es conocerse continuamente a uno mismo y entender qué es lo que puedes ofrecer respecto al resto de la humanidad, ¿no? Y realmente vi que era fantástico. O sea, poder ayudar no solo a la persona que está intentando labrarse un futuro profesional, sino también a la persona que tiene un problema muy gordo en su empresa y que encima, por culpa de eso, no se puede desarrollar más el I+D. Y dije, ostras, que esto es lo que... O sea, a nivel de valores, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Pues nada, yo creo que es la presentación más estructurada y más larga que hemos tenido, pero... pero genial, vamos. Genial. Es que además, tú no eres en el sector del medio ambiente, pero al final... es que uno... Es que aplica perfectamente. Es que aplica en un montón de nuestros proyectos, que tenemos cosas... tanto personalmente tú y yo, como marca, trabaja con lo tuyo, al final... Son a dos sectores completamente distintos, a dos gente, bueno, muy distintas, pero al final hay muchos nexos de unión. Así que muchas de las cosas que nos cuentas, nosotros también la vemos y seguro que a la audiencia le encantan. Seguro. Pues antes de ir vamos a pasar con empleo, que hoy la entrevista siempre la hacemos en la parte de medio ambiente, pero hoy, evidentemente, si habéis llegado hasta aquí, sabéis que la entrevista va a ir en la parte de empleo, no va a ir en la parte de medio ambiente. Sí. Aunque, bueno, Manolo ya nos ayudará a comentar todo, pero vamos con la parte de empleo, pero antes, como siempre digo, con el hashtag actualidad y empleo ambiental estamos en redes sociales. Bueno, venga, meto ráfaga, Enoch, y vamos con empleo. Vamos allá. Bueno, pues como siempre os decimos, empezamos con empleo y este podcast tiene sentido gracias a la web trabajaenmedioambiente.com, la web de búsqueda de empleo en el sector ambiental muy amplio, que entran desde ingenieros, ambientólogos, biólogos, químicos, físicos, ingenieros de un montón de ramas, pueden encontrar sus ofertas de trabajo en esta web. ¿Qué tenemos esta semana, no? ¿Cuántas ofertas tenemos activas? Pues mira, tenemos un porrón, literalmente. Más de 180 ofertas de empleo disponibles, ya sabéis, empleo público y privado en toda España.
que se revisan al menos una vez al mes, así que una vez al mes no, una vez a la semana. Eso te iba a decir. Y que las tenéis ahí para verlas todas. Aunque veáis ahí que hay un montón de páginas siguiente, dar siguiente, utilizar el buscador porque están activas, ¿vale? De empleo público esta semana hemos tenido poca cosa. ¿Alguna novedad esta semana para ingenieros de montes en Extremadura, en Badajoz, del GEPEX, que es una empresa pública? Y hay como 10 o 15 ofertas de empleo activas ahora mismo. Bueno. Y básicamente es lo que tenemos ahora. Pues, si algo más, ¿no? De esta parte. Nah, vamos directamente al Pues yo creo que meollo. vamos a preguntarle a Manolo por cosas que queremos saber. O yo personalmente quiero saber. Pero antes, Manolo, antes de continuar, tú conoces buscadores porque cotillando en tu web tienes un artículo de portales de empleo para científicos. Ahí tienes muchas cosas contadas, pero ¿quieres recomendar algo que creas que puedes, alguno específicamente que diga, pues yo redirijo mucho a este, o alguno sobre todo que tenga que ver, claro, dentro de lo que le pueda interesar un poquito a la gente, ¿no? Que tenga que ver pues, con temas de medio ambiente y para estos científicos, pues más en la parte ambiental. ¿Alguno en concreto que conozcas que te guste especialmente? Claro, esa respuesta, o sea, esa pregunta tiene la típica respuesta que es depende. Depende de quién seas tú, depende del tipo de cosas que estás buscando tú. Cuando decidí hacer ese listado, ¿no? de buscadores de empleo para científicos en general, lo hice porque me di cuenta de que no había. O sea, realmente, esta pregunta que me has hecho, si tú lo aplicas a cualquier tipo de científico, ponte tú a buscar páginas web y tal y te vuelves loco. O sea, realmente no hay ninguna concreta y cada una no habla solo de tu nicho. Con lo cual esa fue un poco la idea de hacer una entrada del blog que se ha convertido en una especie de listado referente, ¿no? de diferentes páginas. De hecho, una que me gusta mucho para empleo ambiental es empleo ambiental, es la vuestra, ¿no? Claramente ¿No? tiene Esta trabaja en medio ambiente, ¿no? Claro, pero el tema de cuando tú entras como científico en una página web de empleo, tú eres científico, ¿vale? Sea lo que sea científico. Entonces, igual entra una persona que trabaja en biotech, que igual entra una persona que quiere divulgación científica, que trabaja una persona que sea ambiental. Entonces, ¿cómo tú enfocas lo que tú quieres a un buscador? Pues la única manera es tener una referencia y tener palabras clave, ¿no? Entonces, solo uno puede decidir, venga, pues voy a perder, bueno, no es perder, voy a utilizar está bien. en esta y en esta, y no en esta y no en esta y no en esta. Realmente hay miles. Si tú, por ejemplo, tienes interés en temas académicos, hay páginas que son solo para temas académicos. Si sabes que no vas a hacer eso, pues no te metas en las que son de temas académicos. Está tan mezclado que al principio tienes que tener el listado, ir mirando y ir definiendo qué casa más con tus propios intereses, ¿no? Porque claro, los intereses de cada uno son totalmente dispares, ¿no? Sí, incluso nosotros intentamos revisar. De hecho, nosotros lo que es un buscador de buscadores, porque tenemos ofertas propias, pero tenemos muchísimas, la gran mayoría son que las sacamos de otros. Enoch se mete una currada todos los días que las saca de otros sitios. Y es cierto que no revisamos todas. De eso se trata, ¿no? Tener un filtro previo de alguien que haya tenido a bien hacerlo, porque si no puedes llegar a volverte loco, ¿no? Al final es lo que hacemos. Tengo unos favoritos que ya me salen de la pantalla. Claro. A ver, si te tienes que ponerte a resumir y tal, sí que es verdad que hay como 2 o 3 muy genéricos, que es tan fácil como utilizar el genérico y después tú tener referencias con palabras claves que son o por localización, que es la que tú estás utilizando. En ese aspecto, LinkedIn es muy potente, pero sí que es cierto que a lo mejor para el sector medioambiental no es lo más normal. Suelen ser también para perfiles tirando a medio altos, ¿no? No para perfiles de personas que han terminado una licenciatura, ¿no? O a veces un máster. O sea, suelen ser para temas donde ya has tenido experiencia previa, pero bueno, no siempre, evidentemente. InfoJobs, en ese caso, siendo española, sí tiene muchísimas opciones y tiene la ventaja de que, bueno, hay muchísimas personas que pueden poner anuncios en InfoJobs, o sea, muchas empresas, y no hace falta tener detrás unos recursos humanos grandes, ¿no? Ni tener cuentas en ATS, ¿no? Y este tipo de cosas. Así que quizás lo más sencillo es irte a una genérica y ponerte avisadores de que cuando salga una oferta con las palabras claves que a ti te interesa, pues te llega el mensaje, depende de cómo tú lo hayas definido, ¿no? Que te un mensaje una vez a la semana o cada vez que aparezca.
Ahora que dices de avisadores, una de las mejoras que vamos a implementar o que implementamos desde... Porque nosotros veníamos de otra web, bueno, Enoch y yo nos unimos, Enoch tenía su web, yo no tenía nada, su web de búsqueda de empleo, nos unimos y una de las mejoras que intentamos implementar, pero que las dejamos para una segunda fase, que posiblemente si implementemos este verano, sea los avisadores por RSS, que sean unos avisadores. Sí. O sea, que es posible que nosotros en unos meses tengamos unos avisadores al correo. Lo que pasa es que, hablando de los temas de monetización, estábamos dándole vueltas a ver si esta puede ser una forma de monetización o no, y como no lo teníamos claro, dijimos, bueno, vamos a arrancar con la web y después ya vemos cómo vamos metiendo estos extras poquito a poquito. Vamos a arrancar primero con lo que tenemos, que funciona, Sí, que no se nos caiga la web, vamos, porque si cambiar de web, entra la gente, se le cae 3 veces seguidas, adiós comunidad, te la has cargado. Entonces dijimos, vamos poquito a poquito, y ese de los avisadores es uno de los temas que queremos implementar y que lo tenemos medio implementado ya. Sí. Bueno, pues... Manolo, antes de pasar, aparte de lo que decías de las webs de búsqueda de empleo, ya que estamos en un podcast, ¿algún podcast que tú creas que es bastante interesante sobre temas de empleo, sobre temas más relacionados con lo tuyo o así? Sí, a ver, Aparte del tuyo, por supuesto. yo como... en mi parte de recruiter, yo lo que sí suelo oír mucho, más que podcast de empleabilidad, es podcast de headhunting. En España, o sea, en español no hay casi nada. En inglés hay muchísimo. Y realmente, claro, no es una cosa que le puede interesar a una persona que busca empleo, pero yo me nutro de muchísima información que es realmente interesante. Porque claro, allí habla gente que no se dedica a buscar empleo, sino a buscar a gente. Claro. en la parte, o sea, hablan los recruiters, habla la gente que creó empresas de reclutamiento, ¿no? Entonces ves el mismo problema desde el otro lado, ¿no? Eso me parece... Manolo, acabas de decir una cosa. Hay una cosa que tú escuchas mucho que te parece muy interesante, pero que en español no existe. Ahí lo dejo. Algo pasa. No te estoy escuchando. He dicho algo, Juan, y no lo he oído. Vale, hemos tenido ahí algún momento que se ha ido un pelín la conexión, no sé. Pero bueno, yo espero que no haya ningún problema. Continuamos. Que digo que has dicho que hay un tipología de podcast no en castellano que escuchas mucho y que es muy interesante, pero que en castellano no existe. Yo lo dejo ahí por si acaso. Sí, el tema es si hay gente que quiera escuchar tu podcast o no, ¿no? Esa es la madre del cordero y vosotros lo sabéis bien. Uno cuando empieza con un podcast lo hace con mucha ilusión, con muchas ganas, y conforme van pasando los capítulos tú ya te vas dando cuenta de que puede haber o puede no haber hay tema, ¿no? En el caso del target, o sea, dependiendo de lo que tú quieras, de tu negocio, de tu marca personal, sabes a quién te quieres aproximar, ¿no? Entonces, un podcast de headhunting existe, pero entonces tendrías que hablarle a la gente que haga solo headhunting. La pregunta es, ¿los headhunters españoles escuchan los podcasts? ¿Escuchan ¿no? Entonces, podcast? claro, el tipo de cosa que, bueno, con el tiempo posiblemente se puede ir cambiando, pero que lo tienes que tener muy claro, ¿no? O sudamericanos, que el español es muy amplio. Totalmente, digo, en español en general, ¿no? Y también, bueno, pues, a ver, eso se puede hacer. El tema es que yo veo más interesante tú bichear, y un poco como lo de antes, no es por palabras clave, es un poco como uno entra en el mundo del podcasting. Empiezas a ponerle palabras clave a lo que tú uses, ¿no? iVoox, lo que sea, y empiezas a ver cosas interesantes. En el caso de la empleabilidad, claro, hay algunos que son pequeñitos. De hecho, voy a hacer una cosa, voy a meterme en mi propia aplicación. Hay cosas que me gustan mucho. Había uno que era interesante, que era el podcast del empleo. Pasa que muchos de estos entran y salen, ¿no? Hay unos cuantos capítulos y se terminan. Cosas de LinkedIn son muy interesantes también. Hay mucha gente que se dedica a hacer podcast de LinkedIn, no solo de empleabilidad, evidentemente. Bueno, las entrevistas del bichólogo me encantan, pero porque claro, son cosas que no son ya solo para buscar trabajo, ¿no? Sino para ofrecerte... amplio, ¿no? Para ofrecerte tipologías de trabajo, ¿no? Y siempre lo digo, buscar trabajo no es difícil. O sea, buscar trabajo no es ni difícil, ni importante, ni interesante siquiera. Lo difícil es saber qué trabajo estás buscando. Entonces, el tiempo que uno le dedica a veces a buscar trabajos, incluso en buscadores y tal,
a cambiar el currículum, ¿no? A poner cosas en su perfil de LinkedIn. Eso cuando ya te metes a metodologías de empleabilidad, te das cuenta de que eso no va al principio, eso va al final. Lo difícil y donde uno tiene que dedicarle más tiempo al principio, en general, es en encontrar cuál es tu identidad profesional, ¿no? La parte complicada es, por un lado, conocerte bien a ti mismo, saber cuáles son tus competencias, ¿no? Tus intereses, tus habilidades, tus valores, saber dónde eres competitivo, realmente. Tu DAFO. Totalmente. O sea, cualquier cosa que te haga entenderte mejor a ti va a hacerte perder menos el tiempo después. Y ya ese segundo paso ya sí es, voy a ver tipologías de trabajo. Y un día, de repente no suele ocurrir nunca, pero un día sí que te puede pasar decir, ostras, he oído un podcast de una entrevista de una persona que digo que chulo, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero claro, te tienes que oír o tienes que explorar un montón de entrevistas, un montón de webs, hablar con mucha gente, y ese día por fin la encuentras y dices, oye, pues yo creo que quiero ser esto. Y ahora te vas atrás, das un paso atrás, revisas cómo eres tú y tienes que decir, oye, a ver, ¿hay conexión aquí? ¿Tiene sentido lo que yo soy ya previamente, que me lo he trabajado bien, con esta tipología de trabajo? Y si llegas a la conclusión de que puede ir por ahí los tiros, ya viene la parte fácil, que es buscar trabajo. No, es que está genial. Es que está genial, sí. Bueno, ahí tienes un podcast, ¿no? Sí, perfecto. Pues si quieres vamos un poquito con las preguntas que te íbamos a hacer, Manolo. Algunas ya sabes, no somos periodistas, así que los formalismos nosotros no los tenemos. Y algunas de las cosas que aquí teníamos apuntadas y que también te habíamos dicho a ti un poquito que íbamos a tratar, pues ya las hemos tratado antes, así que tampoco quien esté escuchando desde aquí, pues que vaya un poquito atrás y que nos escuche lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, ¿no? Habla de tu trayectoria y proyectos, ya lo hemos hecho, no vamos a redundar en eso, sino que vamos a entrar en preguntas concretísimas que nos den pie a seguir divagando, ¿no? Que es a lo que a Enoch, a mí al final nos gusta. Primera pregunta clarísima, ¿se debería plantear ser doctor para dedicarse a otras cosas? Porque tú eres orientador de científicos y un científico, bueno, sí, podemos entender que un científico es una persona que hace una carrera científica, pero vámonos a científicos e investigadores, ¿no? Ya gente con su doctorado, con su... Realmente, personas que se quieran dedicar a otra cosa relacionada con la ciencia, ¿intentas hacer un doctorado? O sea, ¿puedes hacer un doctorado para dedicarte a otras cosas o solo es una manera de reinventarse? Yo, por ejemplo, hice un doctorado, a mí me gustaba la ciencia y al final esto que estoy haciendo ahora es una manera de reinventarme porque vi que ese no era el camino, pero bueno, dije, bueno, pero ya tengo un doctorado, voy a poner en valor que tengo un doctorado y que eso me va a dar oportunidades para otras cosas, pero fue una reinvención. Y supongo que a la gran mayoría de científicos les pasa así, doctores reinventados. ¿Tú lo recomiendas o si tienes... o puedes hacer un doctorado diciendo no, yo voy a ser doctor para después tirar por este campo que no es la investigación pura? Vale, Juan, vamos a hacer un experimento. Te hago a ti las preguntas, en plan tipo coaching, y si esto sale mal, cortamos y volvemos a grabarlo. Va a salir bien. Te pregunto, ¿tú para qué hiciste un doctorado? Yo para dedicarme a ciencia. Bueno, en realidad, sí, yo hice un doctorado como mucha de la gente que hace un doctorado. Me gusta la ciencia, tengo un análisis crítico, me gusta investigar, me gusta estar en un laboratorio haciendo cosas, se me da bien y tengo buena nota que me permite obtener una beca. La FPU, que al final ya sabes, conseguir una FPU si tienes buena nota, estás en un buen grupo, tienes 4 años haciendo algo que en principio te gusta, acabas tu carrera, tu doctorado, tu máster. Pues a mí esto, pues sí, yo creo que me gusta. No he hecho otra cosa en mi vida, pues sigo aquí en la universidad haciendo estas cosas que creo que me gustan. Eso claro. Creo que la gran mayoría de gente con buena nota haciendo doctorado es así. Vale, y tú que tuviste una FPU, ¿tú qué aprendiste durante esos 4 años? ¿A no morirme del estrés? Esa es la primera. A relacionarme con gente, a espíritu crítico sobre todo, a buscarme las castañas del fuego con herramientas que no había trabajado nunca. Dice, estadística, a mí me gustan las cosas de informática, voy a meterme con R a aprender estadística a saco, a escribir artículos científicos, a saber que enviar un artículo a una revista es cuestión de días, no es cuestión de ya tengo el artículo, en 2 minutos lo envío, no, te tirar días para enviar el primer artículo, una vez que lo tienes acabado.
aprendes a hacer un montón de cosas que dices, si a mí esto nadie me ha contado cómo se hacen y estoy haciendo aquí unas cosas como un profesional, sin ser un profesional, porque al final no eres un profesional como científico en formación, pero dices, no, es que a la revista que le envías un artículo les da igual que tú seas tu primer artículo o tu 15º artículo que le envía o tu 100 artículo que le envía. Tienes que mandarlo como un profesional, no puedes... Entonces yo creo que te da unas habilidades más allá de lo que yo para mí del doctorado me llevo las habilidades que aprendí a desenvolverme yo solo, a controlar el estrés, a eso, más que las 4 cosas que aprendí. Es que descubrí que los árboles en los taludes de carretera llegan solos y que no hace falta plantarlos. Pues muy bien. Vale. Oye, que también es interesante las cosas. Sí, no, es muy interesante, pero que dices... Pero Claro. yo ahora mismo, ¿qué me llevo? Que sé entender a científicos, que sé cómo funciona un poquito el mundo científico Ya. y poco Vale. más. ¿Y tú piensas que ese tipo de habilidades o de competencias transversales que me has comentado son interesantes fuera del mundo académico? Yo creo que sí. Pues entonces ya respondió tú a la pregunta. Sí, pero quería que nos lo contaras tú también. Pero la hemos trabajado un poco como hay que trabajarla, ¿no? Evidentemente cada persona se aproxima a hacer un doctorado de manera diferente, ¿no? Hay personas que entran a hacer un doctorado simplemente porque le han dicho que es muy listo y que tienes muy buena nota y tal, no conoces otras cosas y entras, ¿no? Un poco de desconocimiento. Hay personas que realmente les apasiona la investigación y lo tienen clarísimo. Sí, bueno, sí, ahora después lo digo, me lo apunto aquí. Sí. Hay personas que se meten a hacer un doctorado simplemente para complementar algo que necesitan a nivel de currículum o de estatus, ¿no? No lo necesitan per se, pero bueno, es una cosa que les ayuda a tener un mejor estatus dentro de su profesión. Y hay personas que se dedican a hacer un doctorado porque necesitan el título de doctor para hacer lo que ellos quieren. No es lo normal, o sea, hay muy pocas tipologías de trabajo que requieran haber tenido un PhD, Un doctorado, ¿no? pero las hay. Entonces, si tú identificas que tú quieres convertirte en eso, evidentemente, haz un doctorado. No es lo corriente, o sea, es muy raro que eso ocurra, ¿no? Pero hay veces que eso ocurre. Ujú. Iba a puntualizar, ¿no? Que igual mi ejemplo es solo para algunos científicos. ¿Por qué? Porque vea, yo tengo un espíritu, y me he dado cuenta después, bastante emprendedor. Hay científicos que entran a hacer un doctorado y que es gente que entra como técnico de laboratorio y que no escribe ni los artículos él. Sí. Esos son Evidentemente, esos son, sobre todo en biomedicina y demás, son doctores claros. O sea, entras como técnico de laboratorio pero cobrando sueldo de doctor, o sea, menos que el de técnico, de doctor en formación, y al final... Claro, hay de todo. No coges evidentemente. otras habilidades, porque en realidad lo que aprendes, lo que sabes Sí. hacer es electroforesis. Y eso fuera del campo de la ciencia, y dices, uff. Hay de todo, pero siempre me pasa cuando trato con la gente en el mundo académico, ¿no? Sobre todo con gente que está haciendo la tesis doctoral, ¿no? Incluso postdocs, gente que ya ha terminado un máster o 2 o 3. Cuando tú te pones a preguntarle, oye, ¿tú por qué has empezado, has mirado fuera? O sea, has mirado otras opciones que no sean exactamente lo que estás haciendo ahora, ¿no? Independientemente de si no estás todavía preocupado de que se te va a acabar la beca, ¿no? Da igual. ¿A ti qué te gusta? ¿No? Que has mirado, has hablado con gente y normalmente te dicen, hombre, sí, pero es que estoy un poco liado con el último experimento. Manolo, cuando termine el experimento me pongo un poco a hablar o lo que nos has comentado de las webs estas, ¿no? O te dicen, estamos todavía con el paper, este último, me falta, es que estoy un poco agobiado porque no he sacado resultados, ¿no? Y claro, si no hay paper, no hay futuro. Total, que en cuanto termine el paper, lo mandemos y lo revisemos y nos lo acepten dentro de 6 años, te prometo que, claro... Y la gente en general no se da cuenta de que uno no empieza las cosas cuando se termina el anterior proyecto, ¿no? Y os habrá pasado también a vosotros. Uno empieza a juguetear, ¿no? A bichear con cosas, ¿no? Mientras está haciendo algo, y esa es la forma, la mejor forma, la forma óptima de ver si por ahí van los tiros, ¿no? Un poco también lo que os comentaba antes del programa de radio, ¿no? Durante el postdoc. Una vez que empiezas a bichear sin perder demasiado tiempo en esa otra cosa, tú ya empiezas a ver si van por ahí los tiros o no. Lo que es un error normalmente, no, más que un error, una pérdida de tiempo, es esperar a terminar tu proyecto, tu beca, tu contrato, para empezar a explorar otra cosa diferente, porque esa exploración lleva mucho tiempo. Entonces, Claro, es un salto de fe ahí sin red. claro, y en el fondo, todas las cosas que te dice la gente de por qué no has empezado a explorar ya fuera del mundo académico, en el fondo todo se resume a miedo. Sí, sin duda.
La gente, pero no nosotros, los seres humanos tenemos ciertos miedos y uno Sí. de esos miedos es el salir de tu zona de confort. Es normal, es Sí, lógico, sí. ¿no? Es lógico, pero claro, si uno tiene la habilidad de decir, bueno, voy a salirme de mi zona de confort una hora cada semana, cuando pasan 2 meses ya no tienes tanto miedo, porque has hecho una transición de miedo a exploración. Y una cosa guay que tienen muchos investigadores y los biólogos sobre todo es, los ambientólogos también, es decir, yo soy una persona curiosa por naturaleza. O sea, realmente es muy difícil encontrar este tipo de perfiles Sí, que no sean es verdad, curiosos. sí. Y esa curiosidad muchas veces te mata porque te pones a buscar cosas y te pierdes, ¿no? Si esa curiosidad se transforma en información útil para tu carrera profesional, dices, ostras, qué guay, soy curioso y estoy utilizando mi curiosidad para algo útil para mí, ¿no? Eso es fantástico. Y cuando llegas a esa conclusión, empiezas a trabajar la exploración de forma seria, de forma reglada, cada uno a su ritmo, pero siempre durante tu proyecto actual. Y me da igual que ese proyecto sea tu licenciatura o tu grado, tu máster, el postdoc, da igual, ¿no? Ya cada O uno tu ahí empleo, o un empleo que, trabajo. o un empleo. Yo es que eso, yo con esto, por ejemplo, en nuestro, yo tengo el ejemplo de mi hermano, que es una persona que tenía un trabajo, pero él estaba en LinkedIn y decía, es que no sé si mañana me va a llegar un trabajo mejor y que o que mi empresa va a cerrar. Y llegó un momento en el que llegó Telefónica y está currando en Telefónica con un buen sueldo haciendo I+D en Telefónica. Claro. Y él tenía Porque, trabajo fijo en una empresa, pero dijo, es que no me cuesta nada ir. Y él me decía, en los ingenieros es muy común eso. Dice, no, yo tengo mi trabajo, pero sigo bicheando por otros lados porque nunca sabes si me va a salir una oportunidad mejor. Y eso lo tienen, los ingenieros lo tienen más claro que nosotros, ¿no? Nos meten en el mismo saco. pero porque no nos enseñan a buscar trabajo. O sea, realmente ha cambiado tanto el mundo en los últimos 20 años a nivel de empleabilidad que seguimos pensando como pensaban nuestros padres de cómo se busca trabajo y ya no funciona así. O sea, realmente si tú estás esperando a que salga una oferta de empleo y tú seas el perfil adecuado, te estás yendo hacia un 15% de las posibilidades de empleo. El 85% restante, si no te has enterado cómo va el tema, no estás perdiendo esa opción, ¿no? Eso lo hemos hablado, ¿no, Enoch? En algún artículo. Sí, lo hemos hablado y tenemos algún artículo al respecto. Claro, y el tema de la empleabilidad ha cambiado porque antes sí había muchas posibilidades de que tú entraras en una empresa y, bueno, te quedarás allí toda la vida, y cada vez es más complicado eso. Simplemente porque, primero, cada vez es más difícil conseguir una empresa que dure tantísimos años, ¿no? Porque también los perfiles van cambiando. Y tú lo que tienes que tener siempre en la cabeza es que la empleabilidad tuya depende de ti. O sea, no de las circunstancias. Tú defines si quieres seguir formándote, si quieres seguir aprendiendo. No puedes estar siempre a expensas de que tu empresa le dedique tiempo a tu formación, ¿no? O que tu universidad le dedique tiempo a tu formación. Tu carrera profesional solo va a depender de ti y tu formación está directamente relacionado con tu empleabilidad. O sea, tenemos que hablar de empleabilidad, no de empleo. Ser Totalmente. empleable, no ponerte a buscar empleo. Totalmente de acuerdo. Enoch, Cierto. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas, pero yo creo que ya las has contestado básicamente, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta, que está muy bien y es, siguiendo con el doctorado. En el ámbito científico de la ciencia, ya sea privado o público, ¿siempre empieza por un doctorado? No. O sea, ¿de la investigación o de la... Bueno, En todo en general. No. O sea, realmente yo te diría que tener un doctorado no te abre las puertas, particularmente del mundo científico a nivel privado, a no ser que sea para una cosa que requiera un doctorado. Es decir, claro, a lo mejor aquí falta también un poco de información de ese otro mundo, ¿no? Del mundo de las empresas que hacen I+D, ¿no? Claro, porque en el mundo de la universidad o de la ciencia, como la conocemos más, esto yo creo que más o menos todos nos hacemos una idea de las puertas que te abre el doctorado o no, pero fuera de ese mundo. No, o sea, realmente normalmente las empresas se nutren de gente que son especialistas en un tema concreto, típicamente a este nivel de perfil, porque tienen una especialización en un máster en algo. Eso es más corriente. También la gente que hace ciclos superiores de FP a otro nivel, a una escala un poco más baja, también hacen, y eso no tiene nada que ver con el doctorado. Doctores, ya es diferente. Ya, si tú quieres contratar un doctor, es para una
para un puesto muy concreto donde te venga bien tener un doctor. Y ahí ya hay casuística, cambia mucho. Pero hay como dos vertientes. Están las empresas que saben perfectamente qué es un doctor y cuáles son las competencias que puede tener un doctor, no solo a nivel técnico, sino a nivel de competencias transversales, que son las menos, y son las menos en España, y por zonas hay zonas donde eso no ocurre. Y después están las empresas que no saben exactamente qué es un doctor y que posiblemente quieran una persona que les solucione un problema, que les dé un poco igual la titulación y que si coincide que es un doctor, pues les da igual y ya está. Y que después, a posteriori, esa empresa se da cuenta de la ventaja que tiene haber contratado a ese doctor. Y lo mejor de todo es que ese doctor, a posteriori, se da cuenta de que a lo mejor la vía de entrada a la empresa ha sido competir con una persona que tiene un máster, o sea, no ha entrado más fácilmente por tener un doctorado, pero la progresión profesional dentro de esa empresa sí que la consigue gracias a haber tenido un doctorado, ¿no? Y por supuesto están las tipologías de trabajo donde necesitas directamente tener un doctorado, ¿no? Pero por número no hay tantas tipologías de trabajo que requieran tener un doctorado. No las hay, si las comparas con cualquier otra, en realidad. Ya. Pues, vamos, que de lo que hablábamos, ¿no? Que en la empresa privada es un mundo, ¿no? Es un mundo y que... También, a ver, te vas dando cuenta de que hay cierto cambio cultural, ¿no? Tú hoy por hoy, ahí hablamos un poco de España, ¿no? Sí. Dentro de que es un poco absurdo generalizar, pero bueno, tú le dices a una persona que no es del mundo científico que tú eres doctor en no sé qué, no lo entiende, o sea, realmente no sabe exactamente eso que es, ¿no? Para empezar, se piensa que eres médico, ¿no? Pero después, doctor en no sé qué, y no sabe exactamente qué tiene que... Lo conectan un poco con la universidad, ¿no? Pero realmente son dos mundos que están tan separados, desgraciadamente, ¿no? El mundo de las empresas de I+D y el mundo de la universidad. Cuesta tanto trabajo conseguir nexos de unión que tienes que ofrecerle algo muy interesante a una empresa para que esa empresa quiera pagarte, ¿no? Y quiera confiar en ti. Evidentemente, si lo tienes, te va a contratar. Pero volvemos atrás. ¿Para qué entraste tú a hacer un doctorado? Porque la gran mayoría de personas que empiezan a hacer un doctorado no suelen tener en su cabeza el entrar en una empresa de I+D, ¿no? Entonces diseñan su currículum y diseñan su carrera profesional hacia el mundo académico, ¿no? Vamos a escribir papers, proyectos, ¿no? Y realmente se dejan en el camino cosas que son muy interesantes para la empresa. Si te das cuenta antes, genial, porque puedes hacer las dos cosas en paralelo. Si no lo piensas, directamente terminas tu doctorado o tu postdoc y tu currículum es puramente académico, ¿no? No, eso es evidente. La gran mayoría de doctorados... De hecho, yo cuando hice mi página web, jmarenas.com, yo la hice hace unos meses y hace poco la revisé diciendo, no. O sea, yo ahí tenía un montón de cosas de soy doctor, he publicado esto, he publicado lo otro, que me lo he quitado. Soy doctor, ya está. O sea, ¿quieres saber lo que he publicado? Pregúntame que yo te digo los artículos que tengo, pero es que me da igual. A ti te interesa que soy doctor y ya. Y le he hecho muchísimo más limpia y he quitado y la he focalizado en las otras habilidades que yo quiero potenciar de mí o que la gente sepa de mí. Porque es lo que tú dices, es que cuando entre aquí a verlo, la técnico de no sé qué empresa o de no sé qué institución para que dé una charla o para que dé un taller, le va a dar igual si he publicado 5 papers o 4 o 7. Claro, pero Juan, porque ahora tú lo tienes muy claro, pero bueno, cuando estabas haciendo solo investigación, te juntabas con los académicos, ¿no? Por eso, que yo cuando empecé mi página web, ya sabiendo que me salía del mundo científico, aún así hice una web y dices, vaya, y en 4 o 5 meses moviéndome en otro mundo me he dado cuenta que no, que me equivocaba completamente. Claro. Ojalá que esto lo hubiera hecho unos meses antes. Claro. Pero bueno, es lo de siempre. Y creo que vamos a terminar, pero sí que te queremos hacer otra pregunta, que es hacer un doctorado gratis. Sí. Y te digo porque Bioemprender, que es un perfil de Instagram con muchísimos seguidores, parece que reales, porque ya sabes que yo cuando veo cuentas de Instagram con 60.000 seguidores, yo muchas veces dudo. En este caso, bueno, sí, en este caso tiene buena pinta. Pueden parecer reales, sí. Ponía otro día, Bioemprender en Instagram planteaba de no hacerlo para no caer en la trampa de trabajo gratis y fomentar este tipo de esclavitud. Porque al final, claro, un doctorado estás trabajando mucho, mucho, mucho tiempo.
y estás trabajando para una institución o para un IP o para un investigador principal o para alguien. Aunque sí, vale, es tu formación, pero coño, formarte haciendo un doctorado gratis me parece ya pasarte, ¿no? Es como... ¿Tú qué opinas? A ver, es una respuesta muy larga. No nos da tiempo de debatirlo bien, ¿no? Pero, resumen. A ver, Esquema. Cosas que diría. En el fondo todo se resume a la pregunta de tú para qué haces un doctorado. Porque claro, dependiendo de para qué lo hagas, empieza a tener sentido o no tiene ningún sentido. Si tú quieres hacer un doctorado como complemento a algo, puede tener sentido hacer un doctorado. Y evidentemente no es lo mismo hacer un doctorado en diferentes, o sea, en temáticas que puedas hacer tú a ratos en el ordenador en tu casa, que cada vez es más complicado, evidentemente, que si tú tienes que estar en un laboratorio trabajando 10 horas al día. Yo creo que los de bioemprender se enfocaban a este tipo de gente. Gente que termina la carrera, quiere ser doctor, no le dan la beca y ahí se queda en el laboratorio currando haciendo un doctorado. Ahí Claro. poco a poco se va quedando ahí en el laboratorio haciendo el doctorado, a ver si sale una beca, a ver si sale una beca, a ver si sale una beca. Pero no es gente, no es la primera tipología, porque yo conozco gente que quiere hacer un doctorado, gente 40 años, bien posicionada en su empresa, que dice, no, quiero dar un salto, necesito un doctorado, pum, lo voy haciendo. Yo creo que esta gente van más pensando en la otra gente. Sí, la van más gente pensando en recién titulados. recién y ese titulados tipo que de- empiezan ahí y no consiguen beca y ahí van estando haciendo el doctorado gratis. Vale. A ver, yo hace años estuve muy, muy activo en la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, ¿no? La FJI. Sí. Así que te puedes imaginar la respuesta mía, ¿no? Evidentemente, No lo hagas. trabajar gratis en general no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, dicho esto, sí que a veces es comprensible siempre y cuando tenga sentido dentro de tu profesión profesional. Pero bueno, esto no es solo de científico, esto es genérico, ¿no? La típica pregunta o la típica queja de una persona que termina unos estudios es, como no tengo experiencia, no me contratan, porque siempre piden experiencia para que me contraten. Entonces, como no me dan ninguna primera oportunidad, yo no puedo tener experiencia. Y si no tengo experiencia, no me contratan. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Para qué has empezado unos estudios que después no te dan experiencia, que después es lo que realmente te permite que te contraten? Entonces, sí que es verdad que hay muchos momentos en tu vida profesional donde sí que tiene sentido estar un tiempo X, el que tú determines, cogiendo experiencia que tú sabes que te va a permitir después tener un trabajo posterior. Claro, esto hay que tener cuidado, porque de que Sí, estamos hablando de un internship, de un verano, a ratos que puedes ir a un sitio e ir aprendiendo de algo, estamos hablando de una baja maternal de muy poquito tiempo que tú has cubierto y has aprendido algo que después te contratan, o estamos hablando de 4 años trabajando 12 horas al día. Efectivamente. Eso, evidentemente, bueno, para empezar, no debe ocurrir, y si ocurre, te está pasando a ti. O sea, que tú eres al final responsable de lo que te esté pasando a ti a nivel profesional y a nivel personal. Yo no creo que sea justificable hacer una tesis gratis trabajando 8 horas diarias durante 4 años. Yo eso no lo veo justificable. Es una burrada. Pero igualmente, si hay una persona que decide que en su vida eso sí puede ocurrir y es justificable, a lo mejor yo no soy quien para decirle que no lo haga, ¿no? Pero yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, realmente lo que es más importante es entender no que tú quieras hacer un doctorado gratis o no, sino más bien, volvemos a la pregunta, ¿para qué quieres hacer un doctorado? Ya. O sea, ¿realmente te va a servir para lo que quieres hacer después? ¿O es simplemente que no has tenido tiempo para pensar realmente en lo que tú eres y en tu carrera, ¿no? Y eso es lo preocupante. Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo contigo. O sea, era un poco también por tratar este tema. Es un tema en el que estamos de acuerdo, pero con quién mejor que tratarlo que cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Pero es verdad que es un tema que queríamos tratar. Incluso nosotros en algún momento nos hemos planteado algunas prácticas y ni eso las queremos de gratis. Si contratamos a alguien de práctica, será pagándole algo. Claro, o sea, hay muchas veces, claro. Sí que es verdad que incluso en muchos máster, la elección de un máster frente a otro, cuando tú ya sabes que más o menos te quieres dedicar a una cosa, es precisamente eso, ¿no? ¿Qué programa de prácticas en empresa tiene ese máster, ¿no? Realmente, sí. En muchos casos, eso es lo que separa la calidad de un máster respecto a otro, ¿no? El que totalmente de acuerdo, esa experiencia momentánea, aunque sea, ¿no? Al final del máster. El otro día, hace tiempo ya,
estuve charlando con una chica que vino a uno de los talleres de carreras científicas alternativas de empleabilidad, estaba haciendo el doctorado, súper apañada, súper activa, o sea, le veía muy buenas cualidades para un montón de cosas que podía hacer en el futuro, pero me decía, bueno, es que yo estoy haciendo el doctorado y claro, no me lo voy a dejar. Y yo le decía, bueno, pero ¿tú qué quieres hacer? Y me decía, hombre, yo estoy empezando a estar bastante interesada en la ciencia de datos, ¿no? Me gustaría empezar a ver cómo eso de la ciencia de datos, cómo va y tal. Y yo le pregunté, pero bueno, ¿tú qué has hecho ya? O sea, ¿en qué programas y tal? Y me decía, no, es que estoy esperando a terminar la tesis para ponerme con eso. Claro, yo le decía, pero vamos a ver. Ponte ya. ¿Qué quieres hacer? Claro, si quieres hacer eso, ¿para qué estás haciendo doctorado? ¿No? O realmente es que no tienes claro una cosa, no tienes claro otra. A lo mejor lo que te hace falta es irte 2 días a la playa sola, sin móvil, o irte a un balneario y pensar. Y pensar, efectivamente. Sí, sin duda. Y después de eso a lo mejor ya tienes las cosas más claras y ya vas a tiro hecho, ¿no? Pero esa inercia nunca suele ser buena, ¿no? Lo que tú decías, Juan. La inercia esta de me meto en un doctorado porque no tengo tiempo de explorar otras cosas. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a pasar que estamos llenando el programa con una entrevista que me parece que está siendo súper interesante, pero vamos a pasar de refilón por el resto de temas que tenemos y yo creo que yo creo que la gente que escuche actualidad, pero que haya escuchado esto, porque no solo hablamos de doctorado, esto es aplicable a cualquier aspecto profesional, con lo cual yo creo que el programa está estando súper chulo, pero vamos a pasar de refilón con los siguientes temas. Así que Enoch, ¿vamos para adelante? Venga, dale. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Y oye, Enoch, ahora que ya tengo el guau preparado, hoy sí que tenemos comentarios de los oyentes. Bueno, no nos han escrito directamente en el formulario de contacto de la web, pero como tenemos tantas redes, pues al final la gente nos comenta y teníamos esta semana un comentario de una chica de Belén Vera desde Argentina. Yo ya vamos a tener que empezar a poner un mapa con chinchetas y ir tachando. Y que nos escuchaba en actualidad y también te escuchaba en Oikos, así que muchas gracias, Belén. Y luego también hemos tenido bastante actividad en Facebook, en un par de publicaciones que hemos hecho. Una sobre el que siempre lleva tanta polémica y es la gestión del lobo. Y el famoso Fran Cuesta sacó un programa que la verdad no he visto. Pero bueno, hubo bastantes reacciones al tema, ¿no? Y también otra que es un tema también recurrente en temas de energía y en temas de fotovoltaica, que es si merece la pena llenar el Sáhara de placas. Y había un artículo bastante interesante viendo los pros y los contras y muy chulo. Y bueno, se creó también hay un debate interesante sobre ello, que si queréis iros a la página de Facebook y ahí lo tenéis. Pues perfecto, pues nada más de oyentes, nada que contestarles, así que pasamos con actualidad. Y lo dicho, vamos con actualidad de manera muy rápida, pero vamos a tratar algunos temas de actualidad. No, tenemos varios temas y teníamos 3 preparados. Y además Manolo nos propuso otro que a mí me parecía súper interesante. Así que si no os parece, vamos a empezar con el que nos proponía Manolo, que no es de actualidad ambiental, pero es de actualidad en el empleo, radiante actualidad, y creo que un tema muy importante. El tema de fichar en el trabajo. Que es actualidad, porque desde el lunes pasado, ¿qué día fue? ¿El lunes? ¿Miércoles pasado? Bueno, algún día de la semana pasada, no me acuerdo qué día fue, entró en vigor una nueva normativa en España, que es que todas las empresas están obligadas a contabilizar las horas que echan sus trabajadores. Eso. Parece que es una medida de control de los empresarios para sus trabajadores, pero es todo lo contrario. Es una medida, en principio, para favorecer al trabajador y que los empresarios no los tengan echando horas extras sin cobrar y sin horario. Y yo cuando vi esto le vi muchos problemas. Porque, por ejemplo, un investigador que tiene que tirarse X horas haciendo un experimento, tiene que tirarse X horas haciendo un experimento.
O yo cuando me iba al campo había días que me echaba jornadas de salida de mi casa a las 5:30 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Porque es que, claro, te ibas, muestreabas, tenías que prensar las plantas, bla, 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 bla. ¿Cómo mides eso? Yo estaba en el campo, yo no sé. Cuéntanos un poquito, ¿no, hermano, lo que querías comentarnos en este aspecto, que fue tema tuyo propuesto, así que para ti todo. Hay muchas cosas de las que se puede hablar con el tema de esto, ¿no? La primera es que es muy difícil de implementar, como tú has dicho, ¿no? En el mundo científico, en el mundo de la investigación. O sea, realmente tendrías que tener en cuenta tal cantidad de horas que uno no tiene en cuenta que ¿qué hacemos? ¿Las pagamos? ¿No las pagamos? ¿No? ¿Son horas extras? ¿No son horas extras? Hoy hubo una cosa que me hizo gracia, es que estuve mirando uno de los links que me llegaron y según la encuesta de población activa, hoy por hoy el 60% de las horas extras de gente que trabaja con profesores, como científicos, técnicos, etcétera, no se pagan. El 60%. Claro, yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo se mide eso? O sea, ¿cómo ha sabido la EPA que el 60% de horas no se pagan? Porque no es fácil. No, Entonces, no es claro, fácil. ahí sí tiene un poquito de sentido la medida en cuanto a vamos a intentar calcular esto, ¿no? Porque realmente por tipología de trabajo, ¿no? Por día a día es muy difícil de saber cuánto te sales o cuándo estás dentro de tu jornada laboral, ¿no? Sí que es cierto que hay un problema con el tema de cómo pagas las horas extras, ¿no? En general, yo creo que el dato era que el 10% de los directivos, en general, no cobran sus horas extras, ¿no? O las 3/4 partes, ¿no? En fin, realmente, si un directivo, una persona que es como jefe, digamos, ¿no? Entiende que es normal trabajar un poquito más de lo normal, cuando tú entras en un ambiente donde solo hay un empleado y un jefe, o dos empleados y un jefe, esa es la cultura predominante, evidentemente. Claro. Y si por supuesto no existen sindicatos, no existe nada de este tipo de cultura, tú acabas haciendo lo que te ha inculcado de forma directa tu jefe. Eso es lo que nos pasa en el mundo de la investigación, ¿no? Realmente, sobre todo a nivel de universidades, ¿no? Donde son grupos que a lo mejor no son muy pequeños y tú haces lo que hace el jefe y lo que en teoría se ha hecho toda la vida. Claro, el problema de todo esto es que cuando el gobierno decide hacer esta ley, no está pensando en esto. Posiblemente lo que está pensando es en recaudar, ¿no? O sea, en que la seguridad social recaude más Las dinero horas gracias a la contabilización de esas horas extras. Para eso hace la ley, ¿no? Para otras cosas también, pero eso es una parte importante. Sí. Claro, nosotros como científicos nos ponemos a pensar en este tema y nuestra cabeza se va porque, claro, no estamos hablando de cómo contabilizar las horas extras para la seguridad social. Estamos pensando en esto para qué sirve, cómo lo hago, voy a cobrar más, menos, esto me van a echar de trabajo por culpa de que ya no se puede ajustar a las horas que haga falta. En fin, no es fácil, no es de fácil acomodo, ¿no? a nuestro ámbito. Lo que pasa es que yo creo que también es una cultura, porque yo he sido empresario y he tenido trabajadores y yo, obviamente, como empresario echaba más horas que las 8 horas normales, pero yo, como empresario, tenía muy claro que mis trabajadores echaban 8 horas nada más. Y yo era el primero que les decía, oye, que ya es la hora, chicos. Entonces yo creo que también puede redundar, bueno, no digo que sea ya de hoy para mañana, pero a lo mejor un cambio de mentalidad sí que puede ayudar. Hombre. Yo qué sé, eso, creo que esto está pensado para cierta tipología de trabajo. Persona que entra a una oficina, que entra a una industria o que entra a un bar, pues ese sector sí que es contratado 2 horas y echas 12, entra a un bar, ahí sí que se puede controlar. Luego me hizo gracia porque viendo esto, Antena 3 entrevistó a gente del campo diciendo, a ver, ¿cómo lo vas a contabilizar? ¿Y cómo lo puedes...? Pues yo, difícil, ¿cómo? Pues yo es que las ovejas tienen que comer. Evidentemente, las ovejas tienen que comer, evidentemente. Y al día siguiente, Antena 3 sacó un reportaje diciendo que las horas del campo no estaban obligadas a contabilizarlas. Pues, ¿no lo sabías ayer? No o sea, es ayer... fácil. No lo sabías. No es fácil hablar de este tema, ¿no? Incluso pero que me hizo gracia que estaban dando una información, pero que luego había ciertos sectores que no estaban obligados a cumplirlo cuando el día de antes habías entrevistado a esos sectores. Era como, de verdad, o sea, tal confusión se ha generado con este tema, que es que igual estamos saliendo locos y en ciertos sectores no estamos obligados a contabilizarlas porque no es posible. Es que
Bueno, pero una cosa interesante es contabilizarla. O sea, una cosa es que tú tengas una información de un posible problema y otra cosa es que puedas solucionar un problema. Lo que está claro es que si no tienes la información de ese problema, no lo identificas como un problema. Eso sí, Y ahora mismo sí es un problema en el mundo científico, o en el mundo de la investigación, sobre todo a nivel académico, yo diría que sí que puede ser un problema importante, ¿no? Porque no se identifica como problema, puesto que está dentro de la propia cultura académica, ¿no? Es que al final, cuanto más trabajas, más publicas, cuanto más publicas, mejores contratos consigues. Claro. Pero el tema es, ¿y eso cuándo se acaba? ¿O cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? ¿Quién Ya, define no, sí. No, qué no, es lo no. normal y qué es lo que no es normal? Sí que es Totalmente de verdad acuerdo. que es un poco absurdo que haya habido tantas personas que hayan dado su vida, ¿no? Para que con las décadas, con los siglos, tengamos esa facilidad, esa estabilidad laboral que nos permita compaginar nuestra vida personal con el dinero que necesitamos para vivir. Para vivir. Y que ahora, pues, a principios del siglo XXI, restemos importancia a eso, ¿no? La tiene, claro que la tiene. El tema es que, bueno, se puede ajustar a la realidad concreta de tu tipología de trabajo, pero eso no significa que renunciemos a que tenga sentido el contabilizar tus horas de trabajo, ¿no? Ya sea para un tema puramente económico o ya sea para un tema, bueno, de retribución de méritos, ¿no? Al final, no trabajar más te hace más productivo también, ¿eh? Ese es otro tema. Enoch, pues si pasamos... Quedan 3. Venga, elige una, Enoch. O... Venga, la de Comandanga, que está muy chula. Mira, pues mira, para que la gente lo sepa, vamos a dejar 2 enlaces a 2 noticias antes de entrar a la Comandanga, que una es que los investigadores universitarios creen que la comunicación de su trabajo les beneficia. Esa está chulísima. Esa, si queréis, la tratamos en otro tema y me quiero explayar. No sé si, Manolo, tú querías comentar algo justo en esta. Sí, o sea, eso me parece súper interesante. O sea, lo que no sé exactamente es los detalles de la noticia. De la noticia, ¿no? Esa está. Pues mira, esta como quiero trabajármela yo y voy a hacer algún artículo en concreto de esto, si os parece, la trato en otro programa o incluso a lo mejor, Manolo, tú y yo la podemos tratar en otro programa y meter un pequeño audio de alguna manera y lo hacemos así. Luego, otra interesante que mirarla, que es de que dejar lindes entre los cultivos mejora la producción agrícola y la biodiversidad. La vamos a dejar también en la nota del programa, echarle un vistazo que está interesante. Y por último, la que decía Enoch, los espacios protegidos incrementan el bienestar humano, que es una noticia de Comandanga. Las otras 2 eran de Agencia Sync y esta es de Comandanga, que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Enoch, danos una pincelada de esta noticia. Bueno, yo creo que cuando aquí digamos en Europa o en España hablamos de que los espacios protegidos, los espacios naturales incrementan el bienestar, más o menos yo creo que todo el mundo ya lo tiene un poco medio asumido, ¿vale? Porque a quien no le gusta irse un fin de semana a la sierra o irse a la playa y no le gusta que esté hecho un desastre, o yo creo que más o menos lo tenemos asumido. Pero es muy interesante el artículo del Comandanga porque llega a estas conclusiones, pero haciendo análisis en países de África. Países de África que es el mal llamado tercer mundo. Entonces, el hecho de expandir esta red de espacios naturales protegidos se ve que está teniendo consecuencias positivas y está favoreciendo la salud humana, propiamente dicha. Entonces es muy, muy interesante para echarle un vistazo a este artículo. La gente de Comandanga, que no sé si los conoces, Manolo, pero son paisanos tuyos en su mayoría. Son colegas míos, claro que sí. Colegas directamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchos ya se han dispersado, ¿no? Antes era todo muy murciano y ya están distribuidos por el mundo, ¿no? Sí, no, los entrevisté en Oikos. Hice una entrevista con Tano, con Bruno, con Dani y con mi paisano, con el de Albacete, que se me olvida el nombre. Y Félix. Con Félix, sí, los entrevisté y la verdad que gente es súper interesante. En China, sí, que las conexiones pudimos hacer la conversación, que fue un reto técnico a muchas bandas. Ahora ya he mejorado mi técnica de podcasting, ahora no sería tan reto, pero en aquel momento, hace 2 meses, que estuvo evolucionando muy rápido, para mí fue un reto técnico hacer aquella entrevista. Y creo que estuvo súper interesante esa entrevista que hicimos en Oikos hablando de comunicación científica. Y esta gente de la que hablábamos son científicos que intentan moverse por otros mundos. Fíjate, más o menos. Para que vea una cosa, Juan, mi conexión con ellos, con Félix Picazo, ¿no? Sí. Con Tano, con toda esta gente, no es evidentemente por esto, porque yo no soy ecólogo, ¿no?
viene de la importancia del networking. O sea, cuando le doy caña a la gente explicándoles que tienen que salir de su zona de confort y que tienen que conocer gente nueva y tal, eso se hace de mil maneras. Una de ellas es trabajando o colaborando en asociaciones o en grupos concretos que a ti te apetezcan, ¿no? En este caso yo los conocí por la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia, aunque yo no era de la Universidad de Murcia, a Hume, y oye, conocí a una gente fantástica allí, hace ya unos años, y de ahí han salido amigos que son ahora muy amigos, y que no tienen nada que ver con el tema profesional, ¿no? Y gracias a eso, realmente he llegado a ámbitos y a gente que si no los hubiera conocido a través de hacer acciones concretas en Hume, no hubiera llegado. O sea, realmente me hubiera perdido un montón de cosas de mi vida actual, incluso a nivel personal, ¿no? O sea, compañeros míos, salgo con ellos, con los niños, ¿no? A tomar parque. Y eso es lo que te permite explorar cosas fuera de tu laboratorio, ¿no? Fuera de tu día a día y de tu nicho de tu trabajo, ¿no? Si vas a congresos solo de lo tuyo, pues te vas a perder a grandes amigos y grandes oportunidades, por ejemplo, del mundo ambiental, si tú eres electrofisiólogo. Pues yo este año me quiero ir a congresos de podcasting, para conocer podcasters. Totalmente al margen. Y me lo he planteado como objetivo. Me quiero ir a uno, por lo menos, a un congreso nacional de podcasting, por conocer lo que tú dices, por salir de mi ámbito de la ecología y de los congresos científicos. Claro. Pues hablando de networking, Enoch... Sí, parece que lo hemos hecho adrede, pero no, esto no ha sido adrede. Vamos, que ya tenemos cabecera. Pues vamos con el networking, como todas las semanas terminamos el programa con la agenda, con el networking, que ya como bien ha dicho Manolo y como nosotros decimos siempre, haz networking, conoce gente que al final nunca sabes de dónde te vas a encontrar amistades, porque pueden ser amistades, o oportunidades laborales, que es para lo que aquí estamos. ¿Qué tenemos esta semana de networking, Enoch? Pues muy importante. El lunes, ya va a ser complicado el lunes, pero el martes 21 y 22 continúa el Pint of Science. Recordadlo, pintofscience.es, y buscáis en vuestra ciudad, porque hay eventos de divulgación científica en bares, en cafeterías, en cervecerías por toda España. Muy interesante conocer gente y hacer networking. Yo mañana estaré en Jerez, en una de esas. Yo estaré aquí en Talavera mañana. Mañana no hoy, que Perdón, hoy es martes, ¿no? Sí. Hoy es martes. Martes. Luego, no nos olvidemos, este viernes tenemos Friday for Future. Muy importante también participar y hacer networking a través de redes. El domingo 26 tenemos en Twitter mensualmente, ya sabéis que se reúnen con el hashtag EA26 los educadores ambientales, también echar un vistazo. Y este luego, es networking por ejemplo, online, ¿no? Que este es networking. Este es en Twitter. Y luego, por ejemplo, también he visto uno que tenemos en Murcia, en el campus de Espinardo, tenemos el 1 de junio un maratón de biodiversidad. También muy interesante, los que estén interesados, ya sabéis, pasaros por allí. Y yo creo que es suficiente. Manolo, ¿algún evento tú que vayas a estar, que quieras comentar semana, algo interesante? El jueves en Madrid es el BMAT, que es un congreso que se llama el Bringing Young Mathematicians Together, que es simplemente un congreso de PhD, de gente de matemáticas, y que es súper interesante para aquellos de vuestro ambiente que estén interesados en el tema. Es un poco al revés. Normalmente la gente se acerca al medio ambiente a través de las matemáticas más que a las matemáticas a través del medio ambiente, pero sí que es verdad que hay mucha gente que le pica la curiosidad de temas de programación, ¿no? Y que le gusta mucho la estadística, que controlan mucho de R. Hay trabajo ahí, ¿eh? O sea, hay oportunidades no solo laborales, sino mundos abiertos que se pueden explorar, ¿no? Y eso creo que es esta semana, el jueves, en Madrid. Yo tuve mi momento de decidir entre tirar por este camino que estoy eligiendo o tirar por el análisis de datos con R, que me encantaba, ¿eh? Y hay mucha gente que estamos en lo de siempre, gente que sepa hacer estadística y otra cosa más, no es fácil, y los matemáticos saben mucha estadística, pero no saben otras cosas más. En general eso pasa siempre, o sea, cuando tú eres capaz de diferenciarte de los demás porque tienes 3 palabras claves que te definen, ahí es donde tu valor da un salto cualitativo, ¿no? Si tú eres más de lo mismo respecto a tus compañeros, pues no eres diferencial, ¿no? Exactamente. En ese aspecto yo creo que es súper interesante explorar, por ejemplo, el mundo de la ciencia de datos viniendo de donde venga. O sea, me da igual que seas informático, Sí. Pero da igual, ¿eh? Claro.
Pues nada, pues ahí lo dejamos. El jueves 23, si nos habéis escuchado ya, pues el jueves 23 en Madrid, este evento muy, muy interesante que nos comenta Manolo. Y vamos a ir cerrando, ¿no, Enoch? Sí, venga. Pues, ¿dónde podemos encontrarte, Manolo? ¿En qué? Twitter, Bueno. LinkedIn, dinos tus perfiles. Lo vamos a poner en las notas del programa, ya sabéis, en trabajaenmediambiente.com. Ahí tenéis las notas del programa siempre. Programa Sí. 13 este. ¿Dónde podemos encontrarte? Si eres empresa de I+D, que imagino que no serán muchos de los que nos están oyendo, en Talento Científico, ya sea en la página web o en redes sociales. Y si eres un científico y estás buscando un poco de orientación, de ideas, de opciones para hacer una transición profesional, ya sea hacia fuera del mundo académico, incluso si estás trabajando ya en una empresa y quieres otras opciones, está Carreras Científicas Alternativas. Estamos en todos lados, estamos en la página web, en YouTube, en Telegram, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y bueno, por supuesto, después estoy yo, Manolo Castellano, que si quieres contactar conmigo, más que encantado de que contactes conmigo por LinkedIn preferiblemente. Perfectísimo. Pues, Enoch, Vámonos. nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, en Spreaker, en Spotify. Spotify, que el tema del podcast y Spotify lo está petando muchísimo. Sí. Spotify lo está petando muchísimo, invirtiendo un montón. Bueno, también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en 200 sitios más que ni sabemos cómo se llaman y que estamos seguros. Estamos en todos sitios. Nosotros somos como Dios para los que creáis en él. Y os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajaenmediambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós. Bueno, un abrazo, mil gracias.